Bueno, y continuamos adelante, seguimos en directo, 11:12 de la mañana en Canarias y nos vamos, como cada viernes, con el amigo José Manuel Hernández para seguir hablando de plagas. Y atención, cucarachas grandes, inmensas. Sigue el tema de las cucarachas, sí, yo sé que es un tema que les encanta y de eso vamos a hablar en los próximos instantes. José Manuel Hernández, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? El tema de las cucarachas es un tema apasionante e inagotable, ¿eh? Sí, cuanto más, es decir, es como cuando estás escarbando, es decir, cada vez que escarbas encuentras, hay más información y cada vez más información y es algo que prácticamente no tiene fin, sí. Y es apasionante, es apasionante. Es apasionante. Bueno, ¿por dónde empezamos hoy? ¿De qué tema? O sea, va a hablar de las cucarachas, pero de las grandes plagas. Bueno, si recuerdas la semana pasada, estuvimos hablando un poco sobre, ahondando, profundizando en lo que es las características, vida, un poco cuál es el comportamiento, los comportamientos más, digamos, más característicos de la cucaracha grande, precisamente como antesala o como primer paso para hablar un poquito sobre las estrategias que utilizamos en el sector del control de plagas, ¿no? Empresas como Apinsa, para mantenerlas controladas en nuestros clientes. ¿Vale? ¿Cuáles son esas estrategias? ¿Vale? Pues, si quieres empezamos. Empezamos. Vale. Respecto al, digamos, lo más tradicional, todo el mundo siempre tiene en mente, porque además fueron los primeros productos que se utilizaban, los que se llamaban los fumigantes, ¿vale? El término, digamos, más habitual con el que todavía se nos conoce en el sector son empresas de fumigación, ¿vale? Y ese término, ese término con el que se nos conoce, viene o procede de los primeros productos que salieron hace ya un borrón de tiempo, los primeros productos que aparecieron para el control de plagas, que eran los que se llaman, lo que conocemos como productos fumigantes, ¿vale? Que son el humo, básicamente. Es decir, son materias, digamos, eran materias activas que se mezclaban con una base, con lo que nos llamamos nosotros una matriz, ¿vale? Que lo que hacía era cambiar de estado, pasaba a humo, y ese humo es el que trasladaba, el que movilizaba esas materias activas insecticidas para llegar hasta el lugar donde está el problema, ¿no? Y eliminarlo. Todavía, de hecho, digamos, ese tipo de técnica de tratamiento a día de hoy está más que superada, pero bueno, la gente todavía, aún después de tantos años, pues la sigue incluso pidiendo, ¿no? A pesar de que, ya digo, es una técnica que ya bastante arcaica, que está a día de hoy. Hay técnicas que superan con mucho, o sea, los resultados incluso, y con mucho menor impacto ambiental. No sé si tú lo has llegado a ver alguna vez. Todavía, de hecho, hay algunas empresas por ahí, sobre todo en las redes de alcantarillado, que siguen usando esta técnica. No sé si la has visto alguna vez. Usan unos dispositivos, lo que se llaman, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Se llaman cañones, que usan, digamos, provocan ese cambio de estado, ese gas o ese humo, usando calor con motores de combustión. Es bastante llamativo, además suele ser bastante, digamos que la técnica de aplicación es muy llamativa, es muy, además provoca un efecto de desalojo bastante brutal, todo en verano, sobre todo cuando algunos municipios toman o ejecutan las tareas de desinsectación en las redes de alcantarillado. Todos hemos visto o hemos escuchado a alguien hablar, ¿no? De esas cucarachas que empiezan a salir a tropel Sí. de las redes de alcantarillado, que se suben por las paredes y que prácticamente, o sea, es un fenómeno que todavía sigue siendo bastante habitual, pero que es muy llamativo, ¿no? Mucha gente lo ha vivido y lo mantiene en mente, lo recuerdan durante años, ¿no? El que ha padecido eso. Ese tipo de efecto lo que le llamamos nosotros efecto de desalojo, es decir, sacarlas fuera de donde están, es típico, es muy habitual en
en el uso de fumigantes, de humo, ¿vale? Antes se usaba con mucha frecuencia, o era prácticamente lo único que había. A día de hoy ya prácticamente nada. Hoy en día, por ejemplo, las redes de alcantarillado, las estrategias de control van más orientadas. Todavía se siguen usando algo, las lacas, que son productos en base líquida, ¿vale?, que se aplican por pulverización, pero ya prácticamente están muy superadas por los formatos el formato sebo, que se llama, ¿vale? Son atrayentes alimentarios que llevan las materias activas, ¿vale?, de manera que, colocados correctamente, logramos el control, la eliminación, y muchas veces sin ese efecto, o la mayor parte de las veces, sin ese efecto de desalojo tan desagradable, ¿no? Yo mismo en mis épocas, cuando empezaba, de hecho hay 2 calles de la isla de Tenerife en las que tengo prohibida la entrada. ¿Ah, sí? Sí, literalmente, sí. Una vez, sí, además fue un error de confianza por parte mía, lo recuerdo, bueno, siempre a muchos clientes se lo comento, y es en la zona aquí, por la zona de la laguna. Apliqué una técnica de largo alcance, ¿vale?, en las redes de redes de alcantarillado, sin haberme, son esos errores de principiantes, ¿no?, sin haberme cerciorado primero de cómo era, además lo hice en una vivienda, de cómo estaba construida, o cómo estaba, o sea, de qué manera conectaba la red de la vivienda con la pública, ¿no? Normalmente lo habitual, para que la gente lo sepa, lo normal es que las conexiones de las redes de alcantarillado de vivienda o de comunidades hacia la pública tengan lo que se llama un sifón, ¿vale? Sifón básicamente es un giro como una S, ¿no?, hecha en la tubería, de manera que siempre tenga nivel de agua algo parecido a lo que hay en las tazas de los baños. ¿Me explico? Uh-huh. Esa especie de doblez, de manera que desde la red de alcantarillado municipal o el gestor municipal no pueda entrar nada hacia la red de la vivienda, ¿no?, de la comunidad. Eso es lo habitual. Y lo normal es cuando se hacen tratamientos para cucaracha grande en las redes de alcantarillado, por ejemplo, si es una zona privada, como que es una vivienda, una comunidad, antes de usar una técnica de largo alcance o que pueda provocar efecto de desalojo, se compruebe eso, ¿no? Yo no lo comprobé y resulta que ni había bote sifónico, ni había sifón ni había nada. La conexión era directa, un tubo de 110, que es un tubo bastante grueso, directo a la red de la calle, y yo apliqué sin ningún temor ni esa técnica. Además, recuerdo perfectamente que me pareció curioso, porque normalmente cuando la red de alcantarillado ya cubre, digamos, ya he cubierto toda la red, pues siempre hay un pequeño retroceso, ¿no?, de producto y tal, momento en el que ya uno para, ¿no? Y yo recuerdo que pasaron minutos y minutos y minutos y aquello no daba para atrás, y a mí me resultó muy raro, pero bueno, yo seguí. Estoy hablando de hace ya por lo menos 18, 19 años. Y continué. Luego paré, casi por aburrimiento, nada, seguí en la vivienda, y recuerdo que no habían pasado ni 10 minutos o 15 minutos, tocan en la puerta, y vamos, eran 7 u 8 personas que poco menos que venían a matarme. Porque además yo había dejado el coche aparcado justamente por fuera, el vehículo, claro, los nuestros van a ser desfiados, y la gente sabía perfectamente que había sido yo. Y bueno, yo cuando salí, aquello fue un espectáculo. No te puedo exagerar, pero vamos, te puedo hablar tranquilamente de 80, 90 personas en la calle matando cucarachas, unos con aerosol, con el típico bote de Flea, otros recuerdos que llevaban el Aguaplan, ¿no? Yo, bueno, no quiero hacer publicidad, este tipo de productos sellantes, ¿no?, para tapando las alcantarillas, porque era una auténtica nube, una manta de cucarachas. Bueno, la casa que estaba enfrente, ¿no?, o sea, el edificio que estaba enfrente de la vivienda en la que estaba, tenía 3 plantas, y te puedo exagerar, o sea, sin exagerar, o sea, literalmente, desde el suelo hasta la 3ª planta, no se veía la fachada. ¿Me puede dar algo? No se veía la fachada, era solo literalmente cucarachas unas puestas al lado de otras.
De hecho, en algunos sitios había hasta 2 y 3 capas de ellas, ¿no? O sea, se produjo un efecto de desalojo tan grande que eso ha sido lo peor que yo he vivido en mi época de aplicador, con mucha diferencia, ¿vale? Fue impresionante. Al final, bueno, la cosa no llegó a más. Yo les expliqué, bueno, que ese efecto de desalojo a qué se debía, bueno, que había sido un error, pero vamos, que una cucaracha normalmente, ese efecto, esa huida rápida no la hace si no se siente moribunda, ¿no? Y al final, bueno, yo medio los convencí, me quedé en la casa, creo que me quedaban 2 o 3 minutos de trabajo. Aguanté media hora más esperando allí, por lo menos para no poder salir vivo de la casa, ¿no? O del barrio. Y al final, si hay alguien que nos esté escuchando de ese barrio, seguro que lo recuerda perfectamente. Y cuando salí ya no había prácticamente nadie. Bueno, las cucarachas ya todas, o el 99% ya habían muerto, o sea, ya se había provocado la muerte. Y eso era exagerado, o sea, era impresionante la cantidad de insectos que había, y todos colocados. Yo me pude ir, pero ojo, que cuando ya yo me estaba marchando, la segunda, recuerdo perfectamente que la calle que estaba por encima estaban empezando a salir por esa otra calle, ¿no? Y se había formado se había formado otra aglomeración ahí, pero bueno, ya la gente, los vecinos de abajo hablaron con ellos y tal, y la cosa no fue tan mal. Yo te digo una cosa, como un insecto que realmente, o sea, no nos crea ningún daño importante, como podrían ser los ratones u otro tipo de insectos, crea un rechazo tan grande. Claro, es que cuando dices tú que sale una plaga de cucarachas, pueden ser masivas y no se agota. Desde que es que no sé si se llama gestación o... Bueno, es que lo que voy a decir a lo mejor es una barbaridad. Cuando una cucaracha queda embarazada, sí, por decirlo de alguna manera, para que la gente me entienda, sí, ¿cuánto dura la gestación? una semana. O sea, en una semana eclosionan. No, realmente la gestación, es decir, en la oteca, el tiempo que puede tardar, estamos hablando ahora de la americana, de la cucaracha grande, en condiciones ideales, una hembra puede producir una oteca en una semana. O sea, puede estar a oteca por semana aproximadamente, ¿vale? Y luego, recuerda que eso ya lo vimos, lo hablamos la semana pasada, la periplaneta, la grande, una vez ha producido la oteca, la deja en un lugar que considera correcto, y luego esa oteca sigue madurando. Todavía las ninfas no eclosionan, ¿vale? Puede tardar a lo mejor 2, 3 semanas e incluso más hasta la eclosión. Eso hace muchas veces que fuera de los lugares que normalmente les son propicios, son lugares que ya hemos hablado que son húmedos, con materia orgánica en descomposición, oscuros, calientes, ¿vale? Tipo las redes de alcantarillado. Fuera de esos lugares, este tipo de cucurita es muy difícil que prospere. Es extremadamente complejo que prospere, ¿vale? A nivel de estrategias, por ejemplo, la chiripa, la Blatella germanica, la cucaracha alemana, la pequeña, digámoslo así, tiene una estrategia mejor, porque la hembra, una vez ha producido la oteca, no la suelta, sino que la mantiene en el abdomen hasta justo antes, creo que eso lo hablamos la semana pasada, hasta justo antes que se produce la eclosión. ¿Eso qué implica? Bueno, pues que siempre busca los lugares más adecuados, es decir, prácticamente todas las otecas que produce, por no decir el total, se logra la eclosión, mientras que en la americana, en la grande, no es así. Es decir, no todas las otecas al final logran desarrollarse por completo, ¿vale? Porque hay un cambio de temperatura, porque hay algún otro insecto las deprede, ¿vale? O sea, una araña o cualquier otro tipo de insecto que se encuentra en la oteca y directamente se come las ninfas antes de que lleguen a eclosionar, ¿vale? Desde ese punto de vista, la pequeña tiene una estrategia bastante más avanzada que la cucaracha grande. Pues ya hay llamada, José Manuel. Vamos a recibirla. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Lala de la Orotava. Cuéntanos, Lala.
Vamos a ver, yo no te dije a ti que comprara los polvos chinos, los polvos que venden los chinos. Yo no he visto ni una hormiga ni nada en mi casa, todo se desapareció. Y nada más que con poner unos poquitos de polvo por la orilla un día y una noche. Y no tengo hormigas por ningún lado, ni cucarachas. Y bueno, cucarachas yo no he tenido nunca. Claro, pero es que a lo mejor los polvos chinos, es que yo no sé, porque los polvos chinos a lo mejor te solucionan un problema, pero te ponen otro. Ah, pero espérate, tú no vas a tener eso eternamente, tú lo pones. Yo lo puse por la mañana, que no venían mis nietos, y lo tuve ese día, y por la noche, y por la mañana tempranito, pasé el aspirador, cogí la fregona y limpié todo. O sea, y yo hasta la fecha no he visto nada. Yo me levantaba al cuarto baño y a veces levantaba el cesto de lavar. Y había ahí una cantidad de hormigas que tú no te imaginas. Las podías coger al puñado. Y por ejemplo, tú con las cucarachas, ¿cómo te llevas? Mira, yo las cucarachas les tengo asco, pero miedo no. A mí eso de cuando las cachas... O sea, que prefieres... o sea, las cucarachas... ¿Tú podrías convivir con las cucarachas? Podría, pero espérate. Hasta cierto momento no me gustan porque vuelan y me da... No, vuelan no vuelan. No, que va. Se suele, disculpe que les interrumpa, pero se suele decir que todos somos valientes cuando nos enfrentamos a una cucaracha hasta que empieza a volar. A mí me puede... vamos a ver, yo puedo Todo soltar corre. el corazón por la boca. Yo puedo ponerme de aquí al Teide si veo que vienen varias cucarachas volando hacia mí. Mira, no vayas muy lejos, vete a la puente del viento, el puente del viento, en el puerto. Estábamos... Ah, no, ahí yo me ponía en el muro donde estaba Discos Manzana, que después había un rollo de... Hoy en día creo que hay algo de tabaquería y demás, había un tema Yo digo, y las cucarachas ahí ya estaban adaptadas a la mano Sí. del hombre. La cucaracha ya no huía. No huían, o sea, en el muro que está el restaurante por debajo, estábamos mi amiga y yo una noche viendo el paisaje que era precioso y de repente veo a mi amiga sacarse el suéter, a quitarse todo, porque vi una cucaracha volar, o dos o tres, no sé, ella dice que vio volando. Y casi se desnuda allí para... De todas formas, ahora nos dirá José Manuel si hay cucarachas voladoras. Sí, Sí hay. No obstante, gracias Lala por tu llamada, ¿eh? Vale, buenos días. Y por lo de los polvos chinos, adiós. Adiós. Vamos a ver, la Mira, cucaracha... no ninguna, ¿eh? Muy bien. La luego. cucaracha, José Manuel, sí. tiene alas. Pero realmente las alas... o sea, no es un insecto volador, no es una mosca, no es un... No, efectivamente, no es las cucarachas en general, a pesar de que tienen alas, no se consideran en ningún caso insectos voladores, se consideran insectos arrastrantes. Claro, porque ellos las alas no tienen ese movimiento para volar, ¿no? Para elevarse. No. Inicialmente, es decir, o sea, esas especies, en su día, esas alas, es clarísimo que esas alas, las de sus antecesores, es decir, las primeras cucarachas, seguramente sí eran unas alas totalmente funcionales, que le servían al insecto para volar, es decir, desplazarse y volar como una mosca a día de hoy. ¿Qué ocurre? Que las especies pues van evolucionando y en la medida de que alguna lo que es la selección natural, ¿no? Algunas de esas partes de su cuerpo realmente dejan de serles funcionales, es decir, ya empiezan a desaparecer. Una cucaracha por sus condiciones de vida, repetimos, en zonas oscuras, cálidas, con materia orgánica en descomposición, esa zona, o sea, ahí el volar no tiene ningún sentido, no lo necesitan. Por lo tanto, a día de hoy muchas especies siguen manteniendo las alas como un remanente, Pero entonces, ¿para qué tienen las alas? Bueno, a día de hoy, por ejemplo, se puede decir que para lo mismo que lo tienen las gallinas, pues para pequeños desplazamientos, para planear. Las hembras prácticamente no la utilizan. Los machos sí puede que las usen más los desplazamientos en la fase de reproducción, o sea, cuando buscan la reproducción, pero vamos, a día de hoy básicamente para oída, ¿vale? Es oída. Es muy habitual, yo lo he visto en infinidad de ocasiones, ¿no? Cuando la cucaracha se siente que va a ser depredada o se siente en peligro, es típico que vaya hacia paredes o trates de escalar, es decir, trates de subir en altura
para luego con el aleteo, ese pequeño planeo, poder cubrir una gran distancia, es decir, alejarse rápidamente, ¿no? Ese comportamiento es bastante habitual, pero sobre todo en machos. En hembras no es tanto, ya le digo, en la hembra lo habitual es que el ala, porque hay incluso algunas especies, por ejemplo, que aquí las hay también, la blauta orientalis o la cucaracha negra, donde la hembra directamente no tiene alas, ¿vale? Solo las tiene el macho. O sea, sería el cuerpo rígido. Sí, tal cual, sin ningún tipo de alas. Es decir, hay muchas especies, como te digo, en las cucarachas, con el paso de los años pues y el paso de las generaciones, lo normal es que las alas vayan paulatinamente, sobre todo con las especies que conocemos aquí, porque bueno, puede que por el mundo haya otras especies que yo no conozco tanto, porque hay miles de especies, ¿vale? Pero las que tenemos aquí, las alas son básicamente un remanente que poco a poco y paulatinamente irá desapareciendo, porque es algo que no necesitan realmente, ¿no? Ha ocurrido en multitud, lo que es la selección natural, como ocurrió con los pingüinos, con muchas especies de cormorán, que directamente pues las alas pues, se van degenerando y al final se convierte o sea, el parecido con un ala es prácticamente circunstancial, ¿no? Eso es habitual en las especies. Y con respecto a otra de las cosas, de los detalles, que ya creo que lo hablamos una vez, yo creo que sí es importante, ¿vale? Con el tema de los polvos chinos, los famosos polvos chinos, ojo con eso, ¿vale? Hace un par de años hubo un boom, es verdad, y nosotros incluso en el sector profesional lo llegamos a detectar, ¿vale? Eso, pues bueno, la gente lo fue hablando, y ya se han tomado muchas medidas, porque al final no dejan de ser un producto que no tiene ningún control, es decir, que llegaba aquí, pues lo típico, ¿no? A través de los canales estos de transporte que no son que no tienen un control tan estricto, y es algo que, bueno, a lo mejor en el país de procedencia, de fabricación, está totalmente permitido, pero que aquí raya, o sea, bueno, yo creo que puedo decir que no raya, o sea, es totalmente ilegal, porque cualquier tipo de biocida, cualquier tipo de producto químico en Europa, bueno, todo lo que es el mundo occidental, están muy controlados, ¿vale? Muy supervisados. Y ojo con eso, porque no sería la primera vez que creemos que algo que está en polvo, que bueno, que no va a tener ningún efecto, o que no tiene ningún efecto, sobre todo a largo plazo, luego nos podemos llevar a una sorpresa muy desagradable, ¿vale? En esos casos, yo siempre lo digo, no es que por ser profesional, no, es algo que lo digo simplemente como una recomendación, más que, o sea, algo sano, algo que debemos de hacer, es decir, aquello que tenga procedencia dudosa, no solamente insecticidas, cualquier cosa, lo mejor es no utilizarlo, ¿vale? Es usar lo que sabemos, lo que está autorizado, lo que sigue los canales oficiales, que en España y en toda Europa son cosas, o sea, los sistemas de control son muy exhaustivos, y sabemos que lo que estamos utilizando, lo que llega a nuestras manos, es algo seguro. Si lo usamos en condición y como lo recomienda el fabricante, es algo relativamente seguro que podemos utilizar sin temor a que nos llevemos una sorpresa muy desagradable. Yo te digo una cosa, y mira que lo intento. Hay dos cosas que para mí me matan, ¿no? Una son las carreteras de La Gomera. O sea, perdí ya, o sea, llegó un momento que ya se me nubló la vista y ya no podía. Y otra cosa son las cucarachas. Al mismo nivel, ¿eh? No hay diferencia. Y una cosa, ¿por qué las cucarachas siempre son de costa? Generalmente vemos, aquí en la isla de Tenerife, las cucarachas las vemos sobre todo en el puerto. Bueno, de hecho me llega un mensaje ahora mismo que dice: las cucarachas en el puerto están acostumbradas a la gente porque llevan toda la vida allí. En el anterior mandato las criticaba el que hoy es alcalde y hoy viven con él en el despacho de alcaldía, siempre metiendo la cuñita política, ¿eh? No, pero es verdad. ¿Por qué vemos muchas cucarachas en la zona de costa, en la zona del puerto, por ejemplo, o en Santa Cruz, y vemos menos en la Orotava, en la Laguna? Bueno, realmente eso ya, es decir, esas diferencias tan radicales que hace 20 años era o sea, esa diferencia era muy notable, a día de hoy eso ya se ha ido como homogenizando, ya no hay tanta diferencia, ¿vale? Siempre en la zona de costa vamos a tener un poquito de mayor incidencia
no solamente de cucarachas, de cualquier tipo de plaga o de la inmensa, sobre todo de plagas cuando hablamos de insectos. ¿Pero qué es? ¿Vale? ¿Es por la temperatura? Normalmente, efectivamente, suele ser por la temperatura, ¿vale? Y sobre todo, y también por la presencia de lo que es el alimento, ¿vale? Ya hemos hablado, cuando hablamos, por ejemplo, de la americana, de la cucaracha grande, la de alcantarillado, es decir, las zonas, digamos, todas las partes, las redes residuales y tal, la tendencia es ir hacia la costa, es decir, hacia las zonas de costa donde normalmente son sometidas a procesos de ¿cómo se llama lo del agua? Dios mío, lo del agua, ya se me fue. ¿El alcantarillado? Sí, cuando esas aguas residuales son tratadas, ¿vale? Previos para ser reutilizadas como agua de riego y tal, y eso habitualmente suele ser, bueno, simplemente siguiendo el gradiente de altura, es decir, esas grandes zonas donde se produce esa transformación del agua residual, suele estar sobre todo en los municipios costeros, ¿vale? Y ahí es donde, pero vamos. Sí, donde están las estaciones depuradoras también. Eso tiene que ser, vamos, eso tiene que ser, es que no quiero ni imaginarme lo que podemos encontrar ahí. Pero vamos, que sepas que yo he visto cucarachas desde la orilla del mar hasta el pico del Teide. O sea, que en el Teide también podemos encontrar cucarachas. Sí, es decir, no es tan habitual, pero se pueden dar, yo las he visto, es decir, evidentemente no en el mismo número, es decir, no hablamos en el Teide ni de una plaga, ni muchísimo menos. ¿Tú has ido a fumigar al Teide? Porque me dice Juan Luis que la ha visto, yo lo pongo en duda, que ha visto cucarachas en el refugio. El refugio ya es el Teide. Sí, correcto, es decir, puede ser algo habitual, es decir, las cucarachas normalmente son como plagas asociadas al hombre, sabemos, ya hemos hablado de eso. ¿Y en el Teide? O sea, que la altitud no les afecta. No tanto, o sea, la altitud, es decir, la presencia de oxígeno, estamos hablando normalmente un insecto, sobre todo en la altitud, lo que en teoría le podría llegar a afectar, aparte de lo que son las condiciones típicas, lo que hemos hablado de temperatura, humedad, es la presencia de oxígeno, ¿vale? O sea, y cuando vemos una cucarachita, es que hay más. Generalmente. Lo normal es que sí, es siempre igual que roedores. Cuando se habla de plagas en general, yo siempre lo digo, en cucarachas ya hace años que ni lo menciono porque es algo bastante evidente, pero incluso con roedores. Vamos al teléfono, si te parece. Hola, buenos días. Buenos días, Dani. ¿Con quién hablamos? Soy Fran. Cuéntame, Fran. Oye, mira, tengo una pregunta, porque vi el otro día un reportaje y yo quiero que me lo confirmen si esto es verdad o no. Estuvieron hablando precisamente de cucarachas y ratas en Amá, estaban hablando de la ciudad de Nueva York. Y estaban diciendo que las cucarachas se adaptan al sitio donde estén y que, por ejemplo, si están en una casa que es muy limpia, las cucarachas se hacen muy limpias. Y si están en una casa que la gente son unos hediondos, se hacen unas hediondas. Exacto, se adaptan y se vuelven según el entorno en el que estén. Y no sé si eso es verdad o mentira, pero me sorprendió muchísimo esa afirmación. Realmente, es decir, vamos a ver, cuando se habla de limpieza, entre comillas, ¿vale? Cuando hablamos de limpieza, todo depende de a lo que llamemos limpieza. Refiriéndonos a la limpieza como la entendemos nosotros, ¿vale? Que estemos correctos, que no estemos llenos de tierra y tal. En general, las cucarachas, solo en ese ambiente, igual que los roedores, son extremadamente limpios. Extremadamente limpios. Es decir... Eso me sorprendió porque, perdona, es que me sorprendió. Pues siempre pensamos que las cucarachas son unas hediondas. Efectivamente, y eso es lo que a mí entonces me decían que si es una casa... Siempre pensamos que las cucarachas son unas hediondas y las hormigas son súper limpias. Y lo que estaba diciendo es que si están en una casa que está muy limpia, que se limpia muy a menudo y eso, las cucarachas se transforman en unos animales en unos insectos súper limpios. Y me sorprendió muchísimo eso, y quería que tengo que preguntar, estaba deseando que fuera el programa para preguntarle. Sí, ocurre, es decir, de hecho en general suele ser así, incluso las que viven en torno a un alcantarillado, que es la zona sucia por antonomasia, ¿no? Incluso en eso, es decir, los procesos de limpieza corporal, es decir, todo lo que son las superficies, las patas, las cucarachas dedican mucho tiempo de su vida a acicalarse, es decir, a mantener su entorno limpio, entre comillas. Luego está, bueno, en ese entorno sucio, pues siempre algo de basura va a tener. Te digo una cosa, a mí una cosa que me da un profundo asco terrible, pues yo me fijo en todo, ¿no? Sí. Ir a un sitio y verte una pata suelta de cucaracha. O
una alita, porque porque eso es como un tornasol, lo que tienen arriba, esas alas que se quedan, que son como si fueran un celofán, suelta, que se van como deshaciendo. Eso a mí bueno, puedo perder el estómago. Sí, tranquilamente. Eso, por ejemplo, esa reacción que tiene, porque no es más que una reacción cerebral, ¿vale? Además, muy... Fran, gracias. Nada, gracias, Dani. Adiós. Hasta luego. Buenos días. Es algo sano. ¿Por qué? O sea, y es correcto que lo tengamos, porque sabemos, estamos hablando de unos insectos, que los entornos normalmente donde viven, ya lo hemos mencionado, se consideran vectores, es decir, transmisores de multitud de enfermedades que pueden afectar al hombre. Entonces, que cuando en un sitio donde veamos una cucaracha, donde a lo mejor podemos ir a comer y tal, es normal y además es correcto que sintamos ese rechazo. Precisamente es un efecto biológico. Es decir, claro, es que la cucaracha, hay una cucaracha que es como... Bueno, ya estamos casi fuera de tiempo, porque en unos instantes... Bueno, vamos llamando ya Juan Luis a Noelia, que a ella también le gustan las cucarachas, a la concejala, porque hay una cucaracha que es como... Es lo que yo la denomino, yo es que soy especialista ya en cucarachas, ¿no? Que es como más seca, que es como más planita, que son las que encontramos aquí. Pero después hay una cucaracha que es como si tuviera la parte de atrás de oruga, y yo creo que ahí es como que tiene como más relleno. Sí, probablemente... que esa debe ser comestible. Eso es como a veces cuando... Lo que voy a decir ahora es un poquito... Bueno... a lo mejor estoy revuelto, te digo que me comí antes, fui a desayunar y estoy revuelto. ¿Quieres que te...? Bueno, yo no, dilo sin anestesia, sin José Manuel. anestesia. Sí. ¿Tú sabes por qué? Porque son primos hermanos, son artrópodos. ¿Tú sabes por qué la cucaracha... O sea, ¿qué ventaja tiene la cucaracha, por ejemplo, de una gamba, siendo familia cercana? ¿Cuál es la ventaja? Claro, que las gambas serían las cucarachas del mar. Sí, son artrópodos y son... digamos que están ligados a nivel de familia. Pero ¿sabes cuál es la ventaja? ¿Cuál? Pues que ya las cucarachas tienen la mayonesa incorporada. ¿La qué? La mayonesa incorporada. Ay, por favor. Perdón, por favor, de verdad. Ay, Dios mío, yo no voy a poder comer hoy que tengo un almuerzo Eso tiene que ser... ¿A qué puede saber una cucaracha, Dios mío? Es que hay una granja en China que dicen que va a ser el gran alimento del futuro, porque son muy contenidos en proteínas, ¿no? Pero yo es que... Hay muchas, o sea, más que... Bueno, las cucarachas en general, los insectos, hay muchas culturas, o sea, en México, por ejemplo, aquí ya están llegando, donde el alimentación había un sitio en el sur que se llama La Pepa, que es un centro comercial gastronómico. Entonces tú ibas eligiendo, dices tú, el vino lo cojo de aquí, ahora me voy, cojo el sushi del otro sitio, y ahora cojo la carne de este sitio. La verdad que el sitio es espectacular. Y tenían, me acuerdo, fracasó, ya creo que ya no lo tienen, que era el de los insectos. Sí. Es algo aquí, bueno, se ha intentado en varias ocasiones. A nivel cultural, nosotros todavía y durante mucho tiempo, yo creo, no vamos a estar preparados, pero sí es cierto que los insectos en un futuro no tan lejano se van a convertir en una fuente, o sea, en un tipo de alimento como puede ser hoy en día cualquier otro. Es decir, de hecho, a nivel de producción, determinados insectos que incluso se pueden llevar a considerar plagas, como pueden ser las cucarachas, o sea, la producción es extremadamente simple, bajo coste y una capacidad de producción enorme en un corto espacio de tiempo, ¿no? O sea que... Una última cuestión. Sí. Bueno, llega aquí, dice, en esta sección estás como cucaracha en un cubo de basura, la disfrutas de tal manera que pierdes la noción del tiempo. No, las cucarachas suelen huir del hombre, es decir, ya nos has dicho en muchas ocasiones que son fotofóbicas, o sea, tienen miedo a la luz, sí, y además a los movimientos, y tienen miedo a la mano del hombre. Correcto. Entonces, una cucaracha tiene miedo al movimiento, es decir, cuando estamos de pie, cuando vamos hacia ellas y demás, pero cuando estamos acostados, es verdad que podemos sentir la cucaracha, y la cucaracha puede pasear por nuestro cuerpo, recorrer nuestra cara, el pelo,
los labios, incluso meterse en la boca. Sí, y en el oído también. Eso sí lo he visto, sí. Sacar ninfas de cucarachas obstruidas en el oído de una persona sí lo he llegado a ver. Eso sí lo he visto. No puedo más, te toca despedir. Te toca despedir porque me va a dar algo, José Manuel. Volvemos el próximo viernes. Venga, Dime, ¿vas a hablar de las cucarachas? Porque hay para seguir hablando de las cucarachas, ¿eh? Sí, todavía queda mucha tela por cortar, sí. Pero bueno, vamos a cortar, vamos a dejar, a hacer un pequeño lapsus en este tema y tocamos temas de otras plagas que también son interesantes y sobre todo ahora con el inicio de la primavera, sí. Gracias, José Manuel. Hasta la próxima semana. Feliz fin de semana. Igualmente, un abrazo a todos. Chao.